La presentación, todos lo conocéis muy bien. Él es David Parcerisa, investigador, escritor, creador del canal de YouTube Rimbel35, que nos va a hablar de las 4 conspiraciones que desmontan este sistema. ¿Cuántas? 2. Se han caído 2 por el camino. Mucho mejor. Vamos a sacar más el jugo. Ahí está. Ahí está. Un fuerte aplauso para David Parcerisa. ¿Ya esto? Antes de empezar, David, ¿algún comentario sobre el concierto de Bruce Springsteen de ayer? Bueno, eso es porque yo te he hecho un comentario a ti y tú ahora me quieres enredar. Pero bueno, no, Si no, pasamos página, ¿eh? Yo solo digo que palabra. nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Solo digo eso. David, bienvenido a Magic. A ver. ¿Esto? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Aquí? Ah, vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y tenía previsto, estoy un poco resfriado, pero voy a hacer lo que pueda. Tenía previsto hablar de 4, pero me voy a centrar en 2, porque quien mucho abarca, ya sabéis. A muchos os puede sorprender por qué la muerte y sustitución de un músico es trascendente para mí. Bueno, primero de todo, porque le quitaron la vida a un joven de 24 años, a un joven músico, en 1966. Eso lo primero. Y como yo soy un nostálgico y una persona extremadamente sensible con los artistas, pues la verdad que siempre me ha tocado muy de lleno este tema, el tema de Paul McCartney. Cuando nosotros hablamos de su muerte, la gente inmediatamente, sabéis cómo funciona la mente humana, funciona por asociación de ideas, se imagina que esto es una leyenda, un mito. Pues yo os digo, ni mitos ni leches. Hay datos precisos, empíricos, científicos, de que este hombre, este chico, falleció en el 66. Si han sido capaces de hacer algo así para engañar al público en el ámbito artístico, ¿qué no harán con otros temas? Sanidad, política, economía. Nos engañan en todo. Pero hoy vamos a ver quién es, en este caso, el impostor. Vamos a ver el tema de las diapositivas, si funciona correctamente. Bueno, pues parece ser que sí. Vamos a dar un simple vistazo. ¿Sabéis cuánta diferencia de tiempo hay entre la foto de la izquierda y la de la derecha? Solo 3 meses. Sí, el de la izquierda es Paul. El de la derecha es Foul. Así lo llaman, el seudónimo que designa al falso Paul. Y que incluso en una entrevista, hace muchos años, el bueno de George Harrison lo llamaba así por 3 veces. Foul. La foto de la izquierda fue tomada en agosto del 66 y la de la derecha en noviembre del mismo año. El mérito de esta investigación no es mío, sino de la investigadora zaragozana Elena Kelle, que demuestra todas las pruebas de este caso en su libro El gran misterio de los Beatles. Elena Kelle, buena amiga mía, me cedió parte de los entresijos de este caso, con decenas de estudios, desde análisis forenses, caligráficos, vocales, estudio de la voz, testimonios de terceros, etc. Si quisiera, podría estar aquí compartiendo con vosotros hasta las 12 de la noche. Pero me voy a ceñir solamente en lo que he considerado más importante o más interesante. Bueno, yo puedo tener dudas de muchas conspiraciones, pero de esta no tengo dudas. Afirmo en un 100% que Paul McCartney fue, efectivamente, iba a utilizar una palabra muy fuerte, pero bueno, liquidado
entre mediados de septiembre y finales de octubre del 66. En esa franja de tiempo, Paul estuvo literalmente desaparecido, se volatilizó. Se intentó hacer creer a la prensa que Paul iba apareciendo en diferentes fiestas disfrazado o que le habían entrevistado. No había fotos, no había imágenes, no había ninguna prueba. Solo se pudo saber que Paul se había ido de viaje a Kenia hacia el 11-12 de noviembre del 66 y se publicó esta serie de tomas que estáis viendo. ¿Cómo es posible que este tipo que aparece aquí con bigote, mucho mayor que Paul, que tenía 24 años, pueda ser él? ¿Sabéis dónde dice que se alojó en Kenia? Justamente en el Hospital Nacional de Nairobi. ¿Sabéis lo que había ahí? Uno de los mejores quirófanos en cirugía plástica del mundo en esa época. ¿Para qué ingresaría Paul en ese hospital? Dijo, bueno, yo me fui a África de vacaciones a recorrer safari, pero regresó el 19 de noviembre. Y, atención, a la primera aparición pública de Paul después de tanto tiempo. Es en la foto de en medio. Día 24 de noviembre del 66. Entrevista oficial a Paul en público. Este tipo es realmente Paul, ¿os lo podéis creer? ¿En serio? ¿Os lo podéis creer? Las dos fotos de abajo vemos al Paul real. Observad la diferencia. Los detractores dicen, oh, bueno, es que el rostro cambia con el tiempo. Sí, ¿en 3 meses? ¿En 3 meses puede cambiar tanto? Pero no solo había cambiado físicamente, unos 5 o 6 centímetros más alto, esto está documentado, Era más delgado, más larguirucho. También había cambiado su personalidad. La forma de vestir. Paul era un gentleman, le gustaba mucho vestir en traje, corbata, como podéis ver en esta imagen. Y lo más interesante, detestaba las drogas. Por encima de todo, las detestaba. Y no quería saber nada del LSD, ácido lisérgico. En la foto central es la primera entrevista a Paul en donde confiesa que él toma LSD y promoviendo su uso. Si antes era un firme caballero inglés, ahora es un hippie convencido. No hay más que ver la ropa. Solo en 3 meses. ¿Qué ha podido pasar en la vida de una persona que en 3 meses haga un cambio tan brusco? Bueno, todo este tiempo coincidía con la gran revolución del Flower Power y el arte psicodélico. Lo que nos lleva a pensar que, efectivamente, ese verdadero Paul fue finiquitado al negarse a formar parte de ese estallido hippie que se avecinaba en el horizonte. Recordad, del 66 al 68, tremendo. Alguien muy poderoso se había dado cuenta de que los Beatles podían ser un instrumento de ingeniería social tremendo para manipular a las masas, y en especial a los jóvenes, los más fáciles de modelar la mente. Pero ¿qué pasaba si alguien se negaba a formar parte de esa agenda? Pues que debía bajarse del barco. Sobre esta inesperada entrevista en la que, vamos a decir, Paul estaba alabando las virtudes y maravillas del LSD, ¿sabéis lo que dijo en una entrevista George Harrison? Dijo, resulta muy extraño porque llevábamos más de 18 meses pidiéndole a Paul que probara el LSD. Y es muy divertido que de repente, de un día para el otro, saliera en la tele hablando de ello, ¿no? Esto lo dijo George Harrison. Ahora es cuando me diréis, ¿y por qué callaron el resto de compañeros? ¿Cómo soportaron George, Ringo, John y las familias de estos la gran farsa de soportar durante décadas la muerte de Paul y su sustitución? Pues muy fácil. Te borramos del mapa a ti y a tu familia. Así funciona el MI6 y en esa época el MI5. Hoy en día no se podría hacer algo así. Se hizo a finales del 66, cuando ni la fotografía ni el material fílmico tenían la calidad que tiene hoy. Bueno, para quien tenga dudas de que el eje de todo esto era el LSD,
Solo hay que ver quién era la novia de Paul. Qué casualidad, Jane Asher, hija del prestigioso psiquiatra y endocrinólogo Richard Asher, un doctor que mantenía estrechos vínculos con el siniestro Instituto Tavistock, famoso por sus experimentos del mind control, control mental a través de drogas, y LSD. Casualmente, otro hijo del buen doctor, Peter Asher, hermano pues de Jane, era uno de los fundadores de la famosa Indica Gallery, una galería de arte de la contracultura que operó del 65 al 67. Aquí podéis ver unas imágenes. En la Indica Gallery había de todo, una extensa librería dedicada a la cultura hippie y del LSD. Y todo el arte vinculado al submundo psicodélico. Paul, al ser pareja de la hermana de Peter, apoyaba la cultura, las fiestas, el arte, pero aún estando en ese ambiente, jamás estuvo a favor del LSD ni de su consumo, por mucho que lo intentaron. Aquí podemos ver a los hermanos Peter y Jane Asher en la galería. Y este no es Paul, el que está junto a Peter Asher. No es Paul, es Paul. Os leo un fragmento de un artículo de Elena, mi amiga Elena Keller. Dice, en 1951, la CIA, recién estrenado el programa MK Ultra, se interesa por la droga. Según un documento, observaron que el LSD era capaz de crear un estado en grupos enteros de personas, incluyendo contingentes militares, afectando a su juicio y capacidad para planear, incluso creando sensaciones de aprensión, confusión incontrolable y terror. Dice, comienzan las experimentaciones con seres humanos, ampliamente reportadas y reconocidas oficialmente. La agencia financió programas de investigación del LSD en los principales centros médicos y hospitales universitarios, incluyendo el Boston Psychopathic, el Sinai Hospital en la Universidad de Columbia, la Facultad de Medicina de Illinois y la Universidad de Oklahoma y otros. A los pacientes, sin decirles nada, les daban fuertes dosis y se los amarraba a una cama. Hubo casos en que se les administró la droga durante 77 días seguidos. Infierno. Esta experimentación no solo tuvo lugar en Estados Unidos, también existen reportes en Inglaterra. Este es el testimonio de una chica anónima que trabajaba en la empresa de modelos Harley en Londres y dijo, la policía, dirigida desde arriba por el agente Joe Simpson y Shirley Beck, solían suministrar al profesor Emanuel Miller y al doctor Richard Asher, el padre de Jane, novia de Paul, las drogas que querían estudiar y me usaron como conejillo de indias. Había varios policías fuera de servicio presentes para ver el resultado y asegurarse de que sabían lidiar con una cabeza llena de ácido. Bueno, el Instituto Tavistock creó la era hippie. No existen los movimientos sociales. Esto es una invención. Lo mismo que está pasando ahora. Cientos de jóvenes ahí en las calles, no sé qué, rebeldía, esto, lo otro, nada, todo cuento, lo mete el mismo gobierno. Todo el mundo hablaba de unas misteriosas camionetas cargadas de ácidos que aparecían de repente en todas las ciudades en las que había grandes conciertos y acontecimientos multitudinarios, como en Woodstock. De esas furgonetas salían miles de ácidos que se iban distribuyendo entre los jóvenes, todo promovido y subvencionado por la élite a través de los tentáculos que se extendían desde Tavistock y las altas instancias. El doctor Richard Asher fue uno de esos tentáculos, efectivamente. El doctor Asher estaba involucrado totalmente en estos experimentos. Recordemos, era el suegro de Paul y Paul llegó a compartir techo con él viviendo en su casa. Junto a su hija estuvo alojado en el ático de la casa de los Asher del 64 al 66. En el 64, el doctor
había abandonado súbitamente el hospital donde trabajaba. Agarró una depresión de caballo y cada vez estaba peor. No salía de casa nunca. Hasta que, en abril de 1969, desapareció sin dejar rastro. O es que no buscaron bien, porque al cabo de unos días encontraron su cuerpo sin vida en su despacho. Se había suicidado con una sobredosis de alcohol y barbitúricos. Tenía solo 57 años. Esto sucedió el 26 de abril del 69. Jamás se supo por qué se había quitado la vida. ¿Qué clase de complot había aquí? Bueno, y ahora vamos a la prueba de fuego. La forense Carlesi. 15 de julio del 2009. Un curioso reportaje sale en la revista Wired. Lleva por título, del italiano, Pregunta quién era ese Beatle. El reportaje está escrito por una de las más prestigiosas forenses de Italia, la doctora Gabriela Carlesi. Esta cuenta cómo comenzó este estudio. Ella y su equipo estaban hablando distendidamente sobre temas triviales, cuando se les ocurrió bromear sobre el mito de la muerte de Paul, lo que os decía, todo el mundo se cree que es un mito. Lo típico, mito del rock and roll, pero oye, si tomamos unas cuantas fotos y lo analizamos, pues en 2 horas resolvemos esto. Bueno, pues 2 horas terminaron siendo 2 años de estudio, porque se acojonaron, se les pusieron los huevos por corbata, cuando empezaron a analizar fotografías anteriores y posteriores al 66 del señor Paul McCartney. Dice la doctora, lo que empezó como una broma, que nos llevaría, pues eso, 2 horas de juego, terminó en 2 años de estudio y un análisis forense complicadísimo, que les condujo a preguntarse quién era ese hombre que decía llamarse Paul McCartney. La doctora Carlesi, experta anatomopatóloga, formó equipo con Francesco Gavazzeni, técnico especialista en análisis de imágenes por ordenador. Pero para demostrar la identidad de una persona con absoluta certeza, hay que hacer 2 exámenes fundamentales, las huellas dactilares y el ADN. Sí es cierto que la técnica de procesamiento digital ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y se puede identificar a alguien con una precisión de análisis muy alta. O sea, que el estudio parte de la especialidad de la doctora en craneometría y el de Gavazzeni en imagen digital. Estuvieron 2 años. ¿Qué fue lo que descubrieron? Bueno, pues vamos a ello. Empezaron comparando fotos de Paul pre-66, post-66. Todas presentaban un margen de error de menos del 1%, eran idénticas. Las de pre-66. Problema llegó cuando reunieron fotos posteriores al 66. Ahí había pasado algo. Dice que la propia doctora dice, la curva mandibular entre los 2 grupos de fotos mostraron una discrepancia de más del 6%, pero muy por encima del umbral de error. Pero había más. También había cambiado el desarrollo del perfil mandibular. Antes del 66, cada lado de la mandíbula se componía de 2 suaves curvas. Desde el 67 parece que hay una sola curva. Hay una curva morfológica diferente. Aquí podemos ver arriba una foto de Fall del álbum Sgt. Pepper's, de la que puedo extraer lo siguiente. El cráneo no es el mismo, se ha reducido su longitud y eso es absolutamente imposible. La distancia entre los ojos tampoco coincide y la comisura de los labios está estirada, algo también imposible. Tú puedes hinchar, reducir los labios, pero la comisura es invariable. Otra cosa que vio es el punto nasoespinal y sotonasal. Es el punto entre las 2 fosas nasales donde la nariz comienza a separarse de la cara. Dice, se trata de un rasgo muy característico que no se puede modificar con la medicina quirúrgica. Puede cambiarse la forma de la nariz, pero no el punto nasoespinal. Llegados a este punto, los forenses ya vieron que este tipo no podía ser Paul McCartney. Aquí Carlesi dice, necesitábamos una respuesta y nos tomó más tiempo. Parecía imposible, pero la certeza se hizo más fuerte. Día tras día, foto tras foto.
Ahora solo faltaba otra evidencia, la identificación odontológica. Aquí la doctora dijo, para mí la prueba de todas las pruebas está representada por la forma del paladar, incluso más que los dientes. Y aquí viene el plato fuerte o la prueba definitiva para un forense. El paladar del Paul anterior del 66 es muy estrecho y los dientes carecen del espacio suficiente para estar perfectamente alineados. De hecho, el canino superior derecho sobresale en exceso cuando se compara con el paladar del Paul posterior al 66. Este es mucho más ancho. Dice, atención a esto, dice, curiosamente ese mismo diente, el canino, sobresale pero de forma ilógica, ya que posee espacio para estar alineado. Es como si lo hubiesen removido para estar sobresaliendo, para que no se note diferencia con respecto al otro Paul. Esto es muy interesante. En suma, no es el mismo paladar. Uno era estrecho y el otro demasiado ancho. Y así lo resumía Carlesi. Atención, porque esto es tremendo lo que dice aquí. Un cambio en la forma del paladar en la década de los 60 no era imposible, pero habría sido muy traumático, fruto de una tremenda cirugía oral y maxilofacial. En la práctica, McCartney habría tenido que someterse a una operación que implicase la apertura de la sutura palatina, la rotura del hueso y luego un prolongado tratamiento con ortodoncia y prótesis. En otras palabras, obtener un cambio tan ligero en los 60 a McCartney le habría supuesto no solo una intervención terriblemente dolorosa y sangrienta, sino también el uso de un aparato fijo de ortodoncia que por aquel entonces era multibanda por más de un año. Algo que no hubiera sido posible ocultar y que tendría repercusiones obvias en la interpretación vocal de un cantante profesional. Dice, la misma doctora se pregunta, ¿qué razones podría tener Paul McCartney para someterse a semejante calvario? Y otro detalle más, por si no hubiera sido suficiente, las orejas. En países como Alemania se considera el reconocimiento del tragus, este cartílago, como las huellas digitales. O sea, el tragus es esta protuberancia de cartílago que tenemos única en cada ser humano. Aquí vemos cómo tanto su tamaño como forma son diferentes. En conclusión, Carlesi dijo que ellos habían iniciado este estudio para desmentir los rumores de la muerte de Paul y lo que se encontraron fue que ni su cráneo es el mismo, ni su mandíbula, ni su mentón, ni sus orejas, ni su nariz. Entonces la doctora se encoge de hombros y dice, por favor que alguien me dé una explicación a todo esto, porque no puedo explicarlo. Tenemos incluso evidencias fotográficas de que Paul usaba máscaras de látex para disimular sus mejillas, prótesis de orejas, etc. En especial, en la nariz, la de Paul era recta y la de Paul, por mil veces que se iba operando, iba cayendo para abajo como la proa de un barco. No había manera de levantar esa puta nariz. Bueno, ¿quién es el impostor? El impostor, según Helena y muchos otros investigadores, es el señor William Campbell, originario de Canadá, sí, canadiense. Habría sido policía y aficionado a la música y al canto. Como dijimos, 6 centímetros más alto que el original. Más alto y larguirucho. Paul era de tipo pícnico. Era más ancho que largo. Así como su rostro, no era un rostro alargado como el de Paul. Y vamos a concluir con el tema de Paul, con su contrabajo, que lo luce allá por donde va, el famoso contrabajo de Paul. Y fijaos lo que pone en la parte inferior del mismo, Bill. Yo creo que se puede ya concluir con este tema. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión, que es nada más y nada menos
que la Tierra plana. Que vaya todo. Bueno, ahora vais a ver cómo tratan los medios a los terraplanistas. Como unos capullos, como unos retrasados, unos analfabetos. Todas las pruebas para demostrar que la Tierra es plana se basan en multitud de experimentos prácticos, no en ecuaciones complicadísimas y grandes números. Y es simplemente experimentar directamente la observación de la naturaleza. Pero vemos que, cuando analizamos, los hechos demuestran que nada encaja con el modelo oficial esférico que nos quieren dar. Todo parece demostrar que la Tierra no es un globo de 40.000 kilómetros de circunferencia. Aquí podéis ver cómo constantemente se dice cómo callarle la boca a los terraplanistas, ¿no? Cómo humillar a un terraplanista. Fijaos, Brian May, de Queen, se cachondea de los terraplanistas en Instagram. O sea, es básicamente un ataque sistemático que no es normal, no es lógico, que no se le permita al ser humano disentir de nada. Se plantea una teoría y lo único que se quiere es hundirla a toda costa. Y esa fue una de las razones que me hizo acercarme al terraplanismo. Al ver que, ostras, ¿se da por hecho que es así? Nos han metido en la cabeza desde que nacemos hasta que morimos. Y la Tierra es esférica y punto. Y no se puede decir nada más. Y si no, te insultan. Bueno, pues por mis cojones yo dije, pues no, yo quiero estudiar y quiero saber más, porque ya tengo suficiente con la historia de siempre. La Tierra va girando. Estoy hasta los huevos de eso. Quiero algo nuevo. Pero la gente no quiere eso, quiere seguir con lo mismo. Pues yo les digo, pues adelante, sigue con lo mismo. Para mí no es la forma de avanzar. Yo respeto, pero que me respeten. Es la única cosa que pido. Tengo la mayor parte de mis amigos piensan que la Tierra es un globo. Muy bien, me parece perfecto, pero respetan mi punto de vista. La versión oficial siempre dice, el barco desaparece mar adentro. Por la curvatura de la Tierra. Todo esto ya ha sido desmontado hace muchos años. ¿Por qué sabemos que el casco del barco no desaparece por la curvatura, sino por la refracción atmosférica y otros factores que degradan la imagen por la distancia? Pues lo sabemos porque ya se han hecho miles de pruebas por parte de científicos, ingenieros y expertos en visión óptica. No ese chico que habéis visto con ese gorrito como un subnormal. Gente científica, eso lo obvian. Eso nunca hablan de eso. Sí, son 4 tontetes. Sí, por eso invertís tanto presupuesto para desacreditarlo, ¿verdad? Ay, no nos chupamos el dedo, por favor. Entonces, bueno, hoy sabemos que el barco desaparece por refracción, muchos factores atmosféricos, ambientales, temperatura, etc. Y lo sabemos porque hace 20 años no contábamos con la definición fotográfica que contamos hoy. Por eso se les está ya desmoronando esta mentira. Hace 20 años tú veías el barco desaparecer a cierta distancia y te decían, la curvatura, la curvatura. Bueno, pues hoy a la misma distancia ya no desaparece el barco, porque con la tecnología óptica que tenemos, repito, misma distancia, donde debería haber una curvatura de X metros de descenso, no desaparece el barco, sigue ahí. Y cuando se aleja lo hace desaparece por efecto de punto de fuga. Una de las primeras evidencias más populares, la famosa foto que tomó Joshua Nowinski en 2016. Desde el lago Michigan a Chicago, 96 kilómetros de distancia, podemos ver que se ven los edificios de Chicago cuando no debería verse ninguno.
Según la trigonometría oficial, entre ese punto del lago Michigan y Chicago, debería haber un descenso de 650 metros de curvatura para abajo. Pero no está. No debería verse nada. Pero vemos incluso hasta el edificio más alto, el de Chicago, el Willis Tower, de 442 metros, que debería estar oculto por unos 208 metros de curvatura. Pero ahí está. Bueno, ya saltaron como perros rabiosos los meteorólogos de turno, por supuesto. Le sueltan el collar y venga. De la tele diciendo esto es un efecto óptico. Es un efecto óptico, pero vaya, la imagen seguía ahí 15 horas seguidas con nitidez. Hay otros ejemplos. Desde la costa de Obiro Bay, en Nueva Zelanda, se ven las montañas de Kaikoura, situadas a 130 kilómetros de distancia. Estas montañas miden 2.200 metros. ¿Cómo es posible que podamos verlas al completo? Sí debería existir unos 1.500 metros de curvatura que debería cubrirlas. Bueno, cuando envían globos para arriba, a 33 kilómetros de altitud, vemos la Tierra completamente curvada porque los promotores de esta farsa usan cámaras ojo de pez, cámaras con la lente distorsionada, que incluso pues, se ve así nada más elevarse. A la derecha la típica imagen manipulada, a la izquierda un globo a 34 kilómetros sin cámara ojo de pez. La Tierra completamente plana. Bueno, esto se ha probado ya miles de veces, no tengo más que añadir. Las imágenes hablan por sí solas. Hasta el cansancio se ha probado. Bueno, aquí podemos ver arriba documentos internos de la NASA, donde dicen, se delatan ellos mismos, en una parte donde dice, la Tierra es plana, no se debe concebir como una Tierra rotando. Al lado vemos algunas afirmaciones de científicos como Stephen Hawking, que dice, nuestras observaciones de los cielos pueden explicarse asumiendo que la Tierra o el Sol están en reposo. O el señor Albert Einstein, que dice, ni ningún experimento físico ha probado que la Tierra esté realmente en movimiento. Efectivamente, así es. Bueno, otro tema para mí el más importante de todos, el agua. El agua no se curva, siempre está a nivel. Pero se empeñan en hacernos creer que la magia potagia de la gravedad hace cosas orgásmicas, increíbles. La mecánica de los fluidos es muy simple. El agua busca estar siempre a nivel. Quieren hacernos creer que la gravedad actúa pues de dos formas diferentes. Por un lado, mantiene pegados los océanos a la esfera mientras la Tierra gira 1.700 kilómetros por hora y al mismo tiempo las aguas de las montañas descienden por inercia hacia los ríos hasta desembocar en el mar. O sea, por un lado, la gravedad atrae a los océanos curvando el agua, imaginaos, y por otro lado, no actúa en absoluto en la inercia natural de los ríos que descienden al mar. Es decir, una locura insostenible. Hasta un niño de 5 años puede deducir que aquí hay algo que huele fatal en todo esto, pero fatal. Jamás hemos sentido que la Tierra se esté moviendo, desplazando. No hay ningún tipo de acción mecánica ni fuerza que pueda demostrar que nos hemos movido jamás. En la obra The Earth, an Irregular Plane, William Thomas Weisman dice, la superficie de todas las aguas está perfectamente nivelada, siempre y cuando no se vea agitada por causas naturales, como los vientos, mareas, terremotos. Esto es evidente para cualquier persona razonable que sepa usar la vista. En el libro de mi amigo Oliver Ibáñez, Tierra plana, la mayor conspiración de la historia, leemos lo siguiente. He cogido un trocito de este gran amigo, abogado, Oliver Ibáñez. Dice, el río Nilo tiene una longitud de 6.800 kilómetros. Si la Tierra fuera una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia, según la trigonometría esférica, la primera mitad de este río, 3.400 kilómetros,
debería estar fluyendo hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros de altura, sin ningún tipo de fuerza que la impulse. El agua nunca fluye hacia arriba. En este caso, el nacimiento del Nilo se encuentra en el río Cajera, a una altura de 2,7 kilómetros, por lo que es imposible que el río tenga la fuerza suficiente como para subir una cuesta de 800 kilómetros de altura. Dicen que la gravedad atrae al Nilo hacia el centro de la Tierra y que por eso puede fluir hacia arriba. Es alucinante todo esto, es alucinante. Pero los locos somos nosotros. Lamentablemente, el comodín de la gravedad no funciona, ya que si la gravedad puede hacer que un río fluya hacia arriba por una cuesta de 800 kilómetros, debería poder hacer lo mismo con todas las demás aguas del mundo. Uno solo tiene que pensar si alguna vez ha visto el agua fluir hacia arriba sin alguna fuerza que la impulse. La respuesta, evidentemente, es no. Tal sinsentido va en contra de las leyes de la propia física y del sentido común. El Nilo fluye hacia abajo hasta desembocar en el mar como todos los demás ríos. Vamos a ver, ¿dónde está el supuesto límite de la Tierra? En la Antártida. El lugar más vigilado de la Tierra. ¡Qué curioso! ¡Qué coincidencia! Ahí donde la versión oficial nos sitúa al Polo Sur, la Antártida, en realidad es lo que rodea toda la Tierra a través de elevados muros de hielo y temperaturas tremendamente bajas. Vivimos en un entorno cerrado, hermético y estacionario, porque en un espacio abierto sería imposible la vida. Y nos quieren hacer creer meteoritos que entran, que salen, que van, que vienen, que los dinosaurios, que la madre que parió todo esto. Pero es que no se puede creer por ningún lado, porque sería imposible y habríamos sido exterminados muchísimas veces. El Sol y la Luna tienen el mismo tamaño y están situados ambos a unos kilómetros. No, como dicen el Sol, a 150 millones de kilómetros. Se han realizado miles de modelos a escala por ordenador, escaneando cada movimiento de cada cuerpo celeste, cada luminaria. Todo gira al ritmo de la cúpula. Hay una cúpula. Nosotros nunca hemos rotado. Si lo hiciésemos, se verían diferentes estrellas y diferentes constelaciones. No hemos salido jamás de la Tierra, porque hay efectivamente una especie de cúpula que la envuelve, tal y como representaban las más avanzadas y sabias culturas de la antigüedad. Y cuando hablas de Tierra plana te dicen, no, es que tú quieres volver a la Edad Media, no sé qué. Digo, tira por ahí, si no sabes ni lo que estás hablando. Ay, señor. NASA es Hollywood. Bienvenidos a Hollywood. Tanto los planetas como las misiones, todo es un cuento escenificado con efectos especiales. Los astronautas, podemos llamarlos actornautas, suspendidos en piscinas, simulan gravitar en el espacio o bien suspendidos en unos cables, unos arneses. A la izquierda podemos ver los millones de restos de chatarra espacial, de satélites que dicen que flotan, orbitando la Tierra peligrosamente. Pero cuando vemos algunas misiones, no hay nada, nada, está impoluto. Fijaos, impoluto. Un despropósito detrás de otro. A la derecha podéis ver, ningún cohete llega al espacio, se les hace un seguimiento y todo lo que sube vuelve a bajar otra vez. Para arriba no hay nada que vaya. Porque, ¿dónde caen? Los recogen en el mar, amigos, efectivamente, servicio de recogida, cohetes express. Todos, propulsados al espacio, van a parar al mar donde les esperan las embarcaciones de recogida. Y así van reciclando el teatrillo una y otra vez, para no perder material. Bueno, como veis, año tras año, misión tras misión, nos han entregado fotos falsas de la Tierra, en donde ninguna es igual a la anterior. O sea, hemos llegado a ver los continentes desproporcionadamente, la forma totalmente deformada, ¿no? África, por ejemplo, aparece a veces gigantesca y en otras diminuta. También recurren a clonar nubes, porque son unos mantas, ni siquiera se preocupan. Aquí podéis ver, no sé si lo veis,
Están totalmente clonadas estas nubecillas. Claro, si nos hacen eso con la supuesta atmósfera y todas las nubes, pues también podemos sospechar que nos han dado gato por liebre con la misma forma de la Tierra. Todo esto es Photoshop y CGI y a veces de muy mala calidad. Parece de estudiantes. Porque el problema es que ni los artistas gráficos se ponen de acuerdo a la hora de representar continentes y tierras en sus diferentes versiones. A la derecha, como podéis ver, un meme bastante divertido. Adobe les traerá problemas, muchos dolores de cabeza a los de la NASA próximamente. Bueno, año 1969, un gran año para todos. En esta fotografía familiar de la NASA podemos ver al doctor George Mueller, administrador asociado, y Dick Slayton, director de operaciones de tripulación y vuelo. Juntos con el cineasta Stanley Kubrick. ¿Qué hacían todos estos reunidos con el entonces mejor director de cine de efectos especiales del mundo? Esta foto fue tomada antes de la llegada del hombre a la Luna. Qué interesante, ¿verdad? Aquí podéis ver unas hermosas vistas marcianas, imágenes del Viking 2 en Marte. Al lado vemos las mismas rocas, colinas y formaciones que pertenecen a Devon Island, en Canadá. Os lo podéis mirar tanto rato como querráis, es el mismo lugar, los mismos parámetros, las mismas formaciones rocosas. Devon Island, Canadá. Bueno, y cerramos con dos memes. A la izquierda, los grandes actornautas del Apolo 11 están en el Paseo de la Fama por una razón, por supuesto. Son grandes actores. Y a la derecha, una cuestión de lógica aplastante. Lástima que el programa que lleva a la gente encima no permite abrir los ojos, amigos. Muchas gracias, eso ha sido todo. Bueno, simplemente recordar al público que mañana a las 12 vamos a hacer el masterclass por si quieren preguntar sobre el tema de hoy. Cierto, mañana domingo a las 12 del mediodía, respuestas a las dos conspiraciones que desmontan el sistema, que hoy nos ha explicado también David Parcerisa. Aún quedan plazas, no muchas, pero quedan plazas disponibles. Podéis reservar a través de la página web, magicinternational.com, o si queréis también aquí en las taquillas. David, gracias por estar en Magic.